Taller Introducción a la Programación Creativa con Processing. Bien, hoy vamos a estar aprendiendo la técnica easing. Easing no es una función, ¿vale? Es una técnica que se usa para suavizar los movimientos aplicados a valores de las variables. Vamos a necesitar dos valores, que uno sería el valor actual y otro sería un valor hacia el cual avanzar, un target. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, el ordenador procesa muy rápido. Los seres humanos entendemos que el movimiento tiene cierto grado de inercia y aceleración y desaceleración. La técnica easing sirve concretamente para esto. En el ejemplo que estáis viendo en pantalla tengo una elipse roja, que es la posición actual del ratón, y la elipse blanca, como veis, la sigue allá donde vaya hasta que los valores se igualan completamente. En esto consiste la técnica easing. Es un movimiento de aceleración y desaceleración más suave, pues para que dé una sensación más fluida, ¿no?, en nuestro programa. Vale, vamos a explicarlo un poco por encima. He creado dos variables decimales, x e y, y luego otra variable decimal, easing, con un valor muy pequeño, 0,05. Y luego creo otra variable, también decimal, denominada diámetro, y la pongo un valor de 60. Bien, en el setup únicamente le digo que quiero una pantalla de 800 por 800 y en el draw un background negro. Y aquí lo que hago es crear otra variable denominada targetX, que será igual a la posición del ratón en X, y una variable decimal targetY, que será igual a la posición del ratón en Y. Y seguidamente, en las dos líneas de código siguientes, es donde se esconde toda la magia del easing. Lo que hacemos es coger la variable X y decimos que X es igual a más target X, o sea, la posición del ratón en X, menos el valor actual de X por el valor de easing. Con lo que se consigue, aunque es un poco reiterativo con esta operación, es crear ese retraso en el movimiento. De la misma manera, o sea, hay que hacerlo para los dos ejes, tanto el eje X como el eje Y. Luego continuamos con un programa normal, donde decimos que queremos un relleno blanco de 220 y una elipse, donde el valor de esa elipse va a ser X e Y, el valor de las variables. Y el valor del diámetro, bueno, pues el valor que le hayamos puesto a la variable de diámetro. Y luego decimos que queremos un color rojo y en ese caso la elipse, la posición va a ser la posición actual del ratón en X y en Y. Y el diámetro, bueno, pues lo he dividido entre 2 para que sea exactamente la mitad del tamaño de la elipse blanca. Por último hago un print n, donde lo que voy a leer va a ser constantemente cuáles son los valores de target X y de target Y y de Y. Y vais a ver cómo esos valores van modificándose constantemente hasta que alcanzan el valor exacto de su objetivo. Y ahí tenemos el programa funcionando. Cuando dejo la esfera parada, como veis en la consola, se quedan los números parados. Cuando llega exactamente al punto concreto en el que se encuentra el ratón. Entonces, lo que sí que debéis saber es que en la variable easing siempre tiene que tener un valor entre 0,0 y 1,0, o sea, entre 0 y 1. Con 1 no existiría ningún tipo de retraso. Como estáis viendo en pantalla, la esfera blanca no hace nada de easing, ¿vale? Entonces, 1 sería nada de easing y un valor que suele ser pequeño, si lo ponéis muy pequeño, como estáis viendo, bueno, pues la esfera irá lentamente hacia su objetivo
Este tipo de programación, pues bueno, también se pueden utilizar, si queréis, para comportamientos en videojuegos, etc. Básicamente sí que se utiliza para conseguir movimientos que sean más fluidos. Esta técnica no solamente la tenéis que aplicar a movimiento, esta técnica la podéis aplicar a cualquier tipo de parámetro. Entonces lo que debéis recordar es que async tiene que ser un valor entre 0 y 1, ¿vale? Y que 1 no tendría ningún tipo de retraso. Un valor muy pequeño hará que la X se actualice más lentamente. Vamos a ver otro ejercicio donde aplicando también esta técnica lo que hacemos es modificar el grosor de nuestro trazo dependiendo de la velocidad del ratón. Y este ejercicio, por ejemplo, solamente dibuja mientras que esté pulsando el ratón. Cuando dejo de pulsar, se deja de pintar la línea. Bien, vamos a ver un poco cómo funciona este ejemplo. Bueno, he creado varias variables decimales, x, y, px, pi, y otra llamada easync con un valor de 0,05. Bien, en el setup abrimos una ventana de visualización de 800 por 800, un color negro de trazo con un alfa de 180 y un fondo casi blanco. Y luego en el draw lo que hacemos es, si os fijáis, la misma operación que hemos hecho en el ejercicio anterior. Creamos una variable decimal denominada targetX y decimos que esa variable es igual a la posición del ratón en X. Luego realizamos la operación en la que decimos que X es igual a X más targetX menos X por easync. Y lo mismo hacemos con la posición del ratón en el eje Y. En la siguiente línea utilizamos la función dist y se la asignamos a una variable decimal de grosor, donde le decimos que nos calcule la posición de X y de Y de las variables Px y Pi. Bien, y ese grosor se lo añadimos a un struct weight y lo multiplicamos por 3. Para que mi pincel solamente dibuje cuando estoy pulsando el ratón, lo que he utilizado ha sido una condicional if, donde le digo que si el ratón ha sido pulsado, solamente en ese caso, dibújame una línea y los parámetros son xy, px y pi. Cierro el if y para finalizar el programa lo que le digo es que me iguale el valor de px a x y el valor de pi a y. Y bueno, como veis, lo que conseguimos es un trazo muy suave y muy fino cuando vamos lento con el ratón, y a medida que aceleramos la velocidad a la que movemos el ratón, el trazo se vuelve más grueso, ¿vale? Y al meter el easync lo que conseguimos es que nuestro pincel se dibuje de manera más suave. Y bueno, mira, aquí ya estamos empezando a tener ejercicios cada vez más interesantes, al menos ya podemos interactuar un poco con nuestros programas. Yo me quedo aquí realizando esta obra de arte y hasta aquí llega este breve tutorial. Espero que hayáis podido aprender algo con nosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta luego. A-Room, Escuela de Nuevas Tecnologías para Mentes Creativas.